Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes en el momento que tú puedas ver este video. Hoy vamos a ver si es obligatorio o no tener tu libro de psicotrópicos en tu botica o farmacia. No te lo pierdas, míralo hasta el final. Empecemos. Bien, de acuerdo a una pregunta que me han realizado, ¿no? Voy a contestar esta pregunta, en lo cual indica, por ejemplo, acá, lo que dice, en una consulta, ¿es obligatorio que las boticas o farmacias vendan o tengan medicamentos psicotrópicos o controlados? ¿Ya? Hay que tener en cuenta que nosotros sí estaba obligado cuando salió el decreto de urgencia, la 007-2019, en la cual nosotros nos prácticamente estaba dentro de esa lista los medicamentos psicotrópicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clonazepam, tenemos la fluoxetina, ¿no? Son medicamentos controlados que salen con receta médica, ¿no? Entonces, estos medicamentos que estaban dentro de la lista nos obligaban prácticamente a tener nuestros libros de psicotrópicos de manera, nuestro libro de psicotrópicos, ¿no? Disculpen, ¿no? Entonces, viendo hoy hasta la actualidad que ya se ha derogado esa, ha terminado su vigencia en el mes de febrero, entonces sabemos que se ha suscitado una y otra problemática por esto de que ya se ha terminado su vigencia de este decreto de urgencia, que será sobre todo cuando se aprobó, cuando empezó la pandemia prácticamente, y había medicamentos que se adherían a esta pandemia, ¿no? Cuando se suscitó. Entonces, ¿qué ha pasado en muchas boticas o farmacias? Esos medicamentos que ha sido obligatorio, prácticamente el propietario sí la ha tenido, y ha habido un caso que se han vencido. Por ejemplo, en mi caso, yo como director técnico, en varias boticas donde yo he hecho, han vencido estos medicamentos. Cuando han vencido, yo lo he registrado en el libro de ocurrencias porque han vencido. ¿Por qué han vencido estos medicamentos? Porque no hay esta parte de la demanda, o no hay, ¿qué se llama? No hay la dispensación, o no hay pacientes que adquieran este medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos medicamentos psicotrópicos, y no solamente el medicamento, hay muchos medicamentos que no se han dispensado en una botica, o sea, no había esa rotación, no había pacientes que la adquieran de acuerdo a una botica de un barrio, ¿no? Entonces, ¿qué han pasado? Se ha vencido. Imagínense, estos medicamentos han vencido a nivel nacional, en cada botica, que hay más o menos 20.000 boticas. ¿Cuántos medicamentos han vencido? Entonces, ¿dónde van a parar estos medicamentos vencidos? De hecho, van a parar contaminando el medio ambiente. O cuando no hay un buen asesoramiento, ha habido pérdidas, de hecho, en estas pequeñas boticas, pero no tanto por la pérdida, sino porque es un bien donde no se utiliza. Estos medicamentos, de hecho, eran de uso hospitalario, o, por ejemplo, en caso de estos medicamentos, utilizaban las clínicas de psiquiátricas, en este caso, y en farmacias prácticamente no se utilizaba. Entonces, dentro de esta parte, ya se ha terminado su vigencia y ahora están haciendo un nuevo listado de medicamentos esenciales o genéricos que se puede vender en una botica, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es obligatorio o no tener el
que tengan medicamentos psicotrópicos o controlados, hasta el momento no es obligatorio porque ya no tenemos esa ley que donde había estos medicamentos controlados de acuerdo a esta normativa, ¿no? Entonces, hay que esperar que salga la nueva lista de medicamentos esenciales que debes tener en tu botica, que ojalá se adhiere a la necesidad de cada lugar, de cada barrio, ¿no? Yo creo que eso debemos decidirlo nosotros, y como nosotros sabemos la necesidad de cada paciente de nuestro barrio para prácticamente, en este caso, no tener esas pérdidas o no tener prácticamente esos medicamentos que no son a bien para el usuario ni para, de repente, para el propietario o en este caso. Bien, esperemos la nueva normativa o la nueva decreto de urgencia, la nueva lista, para ver si nosotros nuevamente podemos tener nuestro libro de psicotrópicos en este caso. Muchas gracias y bendiciones.